Acá les quiero mostrar algunas cosas del tejido para que vean cómo funciona, cómo lo voy armando, cómo lo voy tejiendo, y porque me han tenido así una serie de preguntas, les voy a responder de vuelta. Bueno, no les voy a responder de vuelta, voy a ir respondiendo esas preguntas, así vamos viendo y me voy adelantando un poquito a las posibles cosas que pueden llegar a pasar más adelante. Bien. Respecto de la tensión, una cosa súper importante, ¿sí? Uno tiene que encontrar el punto de tensión, ¿sí? Que yo creo que una tensión muy alta no sirve y muy baja no sirve. A mí me gusta tejer, digamos, tenso, pero no tan tenso, pero tampoco que sea un tenso flojito, sino más bien un hilo que quede tenso. Eso me va a permitir que encontrarlo en la medida en la que yo voy haciendo los cruces, y sobre todo porque en el cruce es donde facilita más cuando el hilo está bien tenso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto de, bueno, esa tensión, ¿cómo la voy a lograr? ¿Qué puede pasar? Que cuando uno haga el urdido quede muy tenso, ¿sí? Entonces para eso son estos travesaños que son móviles, ¿sí? ¿Sí? Estos travesaños que son móviles. ¿Cómo puedo hacer yo para destensarlo o para tensarlo en el caso de que quede flojo? Lo que voy a hacer sencillamente es aflojar, ¿sí? Uno a la vez. Lo voy a aflojar, ¿sí? Voy a sostener el telar, el bastidor, y este naturalmente, como está muy tenso, va a ir hacia abajo, ¿ven? Si yo necesitase subirlo con este flojo, ahí lo voy a subir y voy a ajustar en el lugar que necesite. Tal vez si le resulta más fácil, lo que pueden hacer es que en lugar de, o tal vez porque el tensor queda más corto, digamos, este es un tensor de 4 pulgadas y la madera tiene 2 pulgadas. Entonces acá sobran 2 pulgadas. Si el tensor es más cortito y ustedes no pueden ponerlo acá, lo que pueden hacer es al tensor ponerlo debajo, ¿sí? Entonces sería distinto acá, ¿sí? De alguna manera digamos, tiene menos dificultad para manejarlo, ¿sí? Entonces lo que yo tendría que hacer ahora es ajustar acá. Y en lugar de que esté apretando el travesaño móvil contra el bastidor, lo que voy a hacer es tenerlo debajo y de alguna manera, ¿sí?, me va a ser más fácil de moverlo cuando yo necesite destensarlo, ¿sí? Porque lo puedo aflojar un poquito y puedo dejar que ceda, o si necesito hacer fuerza para arriba, lo puedo aflojar un poquito y empujarlo desde abajo con la misma prensa, ¿sí? Entonces ahí tienen las dos opciones: la prensa debajo, ¿sí?, que le haga tope. En el caso de esta, en lugar de ir abajo, tendría que ir arriba, porque lo que tenemos que hacer es que haga tope hacia abajo, ¿sí? Entonces la prensa quedaría donde está mi dedo. Esas son las dos opciones, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre de poner esto en el medio, ¿sí? La idea de poner esto, uno en el centro, o pueden ser, digamos, dividiendo en tres, ¿sí?, para poner dos, de manera que esta madera, que está haciendo mucha fuerza y que por más que sea una madera resistente va a tender a doblarse, ¿sí? Entonces para tener en cuenta eso, entonces esto también me va a permitir ir aflojando, ir ajustando en el caso de que la madera tienda a vencerse. Lo que yo suelo hacer es colocarla antes de empezar a urdir, ¿sí? Bueno, en este travesaño la coloco una vez que ya hago este atado, ¿no? La coloco antes de empezar a urdir para que no se doble de entrada, ¿sí? Bien. En el caso de que haya, digamos, bueno, como les decía, que esté floja el urdimbre, lo tiran hacia arriba y lo tensan. En el caso de que esté muy tensa, lo pueden aflojar un poquito hacia abajo. Bien. En el caso de que este atadito, ¿sí?,
ustedes no lo hayan podido hacer bien firme de manera que la urdimbre no les quede pegadita acá, lo que pueden hacer es tomar otra vez la aguja y volver a pasar por el lugar donde estaba, y si esto quedó un poquito levantado, volver a atarlo y ponerle más tensión, ¿sí? Para que esto quede lo más prolijito posible, ¿sí? Esta parte quede lo más prolijo posible, ¿sí? Que quede todo el tejido bien pegadito al travesaño del mismo modo que queda aquí arriba, ¿sí? Que todo quede bien pegadito, eso nos va a permitir trabajar con mucha más prolijidad. Bien, otra cosa más, presten atención, creo que de este lado se ve mejor, de este lado se ve mejor. Fíjense que acá el espacio que se hace, acá, ahí se ve mejor. Fíjense que el espacio que se hace, yo voy a poner el dedo atrás así se ve la sombra. El espacio que se hace en la parte donde no hay laboreo, fíjense que es mucho mayor que el espacio que se hace ahí arriba, ¿sí? Y eso tiene que ver porque la parte, en este caso para quienes hagan laboreo, siempre se va a ir tensando un poquito más en la parte donde no hay laboreo que en la parte del laboreo, ¿sí? Teniendo en cuenta que los hilos participan siempre del tejido en todas las vueltas y no necesariamente como en el resto. Bien, una tercera cosa. Este palo de cruce que yo dejé, este es el travesaño con el que urdí, ¿sí? Que estaba acá abajo, cuando yo até la urdimbre acá arriba, este lo dejé como palo de cruce. Ustedes se van a ir dando cuenta que a medida que vayan tejiendo, la urdimbre se va a ir poniendo más tensa, entonces yo lo voy a aflojar, pero cuando nos vayamos acercando acá, a este palo yo lo voy a cambiar. ¿Por qué lo suelo cambiar? Lo suelo cambiar por un palo más chiquito, es decir, algo que siga siendo de separador, pero que sea más chiquito. ¿Por qué? Porque acá se me va a ir achicando el espacio, entonces voy a tener menos espacio para moverme. ¿Qué voy a ir haciendo después? Voy a cambiar este palo y voy a terminar colocando esta cuerda, que va a ser el separador del urdimbre, ¿sí? Para los últimos espacios, cuando ya cuando ya no entre nada en este espacio, a medida que yo vaya tejiendo, voy a ir colocando una soguita. Bien. Otra cosa. Bueno, entonces le decía, en lugar de este palo, podemos poner un palo de escoba, siempre un palo que se haga cada vez más finito. O algún caño de agua, caño de agua, también puede ser. Bien. Me habían preguntado respecto de este hilo, ¿sí? Este primer hilo, ¿sí? Este que está acá, que es la urdimbre, ¿sí? Que es el hilito de urdimbre que viene y que baja por acá. Este puede ser que en la primera vuelta quede suelto. Lo que ustedes pueden hacer es dejarlo enganchado, ¿sí? Para que una vez que ustedes traben acá y hagan la segunda pasada de trama, este hilo, que es el último hilo de urdimbre, ya quede trabado, ¿sí? Bien. Y también ven acá que yo con el mismo guachín, digamos que es el que va tomando la urdimbre para arriba, lo que hice fue atarlo. Ahí está, sin sombra. Ese hilo está atado, o sea, está pasado el rojo por adelante de la madera y el azul por atrás, y está anudado de manera que esto sostenga también acá para que esto no se abra ni se salga del lugar. Si ustedes encuentran que hay alguno que quedó suelto o que se está saliendo del lugar, la otra cosa que pueden hacer también es volver a pasarlo por atrás, ¿sí? Volver a atarlo acá de manera que eso que ata nuevo quede agarrado al travesaño, independientemente de que no forme parte de este hilo que estaría marcando todo, ¿sí? ¿Sí? O sea, es muy difícil que este se corte, pero si en el caso de que ustedes no agarraron alguno de los hilos, ya sea cuando van haciendo la trencita del guachín o cuando van haciendo este amarrado, con un hilo extra pueden agarrarlo y pueden tomarlo y atarlo de aquí debajo, ¿sí? En cualquiera de los dos. Bien, respecto del tejido, ¿sí? Como ustedes ya varios se comunicaron conmigo, me fueron comentando cuáles fueron las dificultades que les fueron apareciendo, se dan cuenta que digamos, es trabajoso, no es una cosa súper difícil, no es una cosa súper compleja, pero lleva mucho trabajo hasta que uno se organice, ¿sí? Hasta que uno tenga,
vaya logrando una cierta experiencia y uno vaya descubriendo cuál es la forma más sencilla de hacerlo, ¿sí? Por eso es que yo les decía que no hacía falta que ustedes se pongan a hacer tanto laboreo, ¿sí? Porque eso les va a llevar un tiempo distinto, les va a llevar que ustedes se desenfoquen de la parte, entre comillas, importante de este taller, cuando el laboreo después lo pueden incorporar. Yo les había hecho la propuesta de que hagan una pequeña parte de laboreo, o 2 pequeñas partes de laboreo, pero bueno, eso lo dejé a su criterio porque cada uno sabrá, digamos, cuál es su manejo del laboreo o cuál es su manejo de cualquier otra técnica que ustedes puedan conocer, cuando en realidad a mí lo que me interesaba era que ustedes entiendan, en primer lugar, cómo colocar la urdimbre. Habíamos visto una zona llana, es decir, donde no hay cambio de color o no hay interacción en el color, hay como franjas de distintos colores, y una zona que yo prefería hacerlo así porque este es el trabajo habitual que yo hago, ¿sí? Una zona donde hay laboreo. Si ustedes quieren hacer peinecillo, también les expliqué cómo podrían hacerlo del peinecillo, que tiene cierta complicación, pero de repente no es tanta, ¿sí? Aunque me parece que para una primera parte lo ideal es que ustedes hagan un trabajo chiquito, ¿sí? Yo les había hecho una propuesta en el folleto de que sea 50 por 50, que es, digamos, un trabajo medianamente chico, que es manejable y que no tiene necesidad de poner tanto hilo, ¿sí? Si a ustedes se les complica el tipo de urdido que yo hice, acuérdense que yo puse los travesaños y hice urdido en circular entre los travesaños, hagan como habían hecho los urdidos, como los urdidos que ustedes sabían. A ver, a mí me interesa en todo caso, no el urdido en particular, sino que ustedes entiendan cómo se amarra la urdimbre, ¿sí? Cómo se ordena la urdimbre, y después de eso, cómo se termina el tejido, que esa sería la parte compleja de este tipo de tejidos. Porque en sí un tejido de 4 orillos no sería una técnica de tejido, sino una forma de terminación. Y que particularmente lo que tiene es una forma de armado distinto respecto de travesaños y respecto de atado al travesaño, pero no necesariamente de urdido. Entonces, yo les comenté que de repente a mí el urdido en 8 me quedaba incómodo, pero no quiere decir que ustedes tengan que hacer este tipo de urdido cuando probablemente sea este tipo de urdido el que les quede incómodo, ¿sí? Entonces, de todas maneras, si ustedes hicieron el urdido, si prefieren hacer urdido en 8, porque siempre hicieron urdido en 8, pero en tejidos que no tenían, que sí tenían flecos, perdón, entonces pueden hacer el urdido tal como lo hacían, ¿sí? El urdido de la manera exacta que lo hacían, pero teniendo en cuenta que en este caso lo que vamos a hacer es agregarle un travesaño por fuera y a esa urdimbre la vamos a atar toda. Tengan en cuenta lo siguiente, si ustedes hicieron tejidos con flecos en este tipo de telares, van a poder hacer tejidos sin flecos también, exactamente de la misma forma, el urdido puede ser exactamente igual. No va a haber ninguna dificultad adicional para hacerlo con urdido en 8 o de la forma que ustedes prefieran hacerlo. Me pareció que yo les podía aportar una forma distinta de aproximarse al urdido para que por lo menos sepan que además de la forma que ustedes conocen, existe una también que yo le encuentro más simple o que a mí me resulta más simple. Si ustedes están acostumbrados a hacer urdido en 8, no hay ningún inconveniente, háganlo. La única diferencia va a ser que ahora lo que van a hacer es agregarle un travesaño por fuera y que a la urdimbre le van a atar a 2 palos externos al urdido. En definitiva va a ser lo mismo. Tal vez habrá que ajustar alguna cosa respecto de los nudos, ¿sí? Para ver dónde colocan los nudos, ¿sí? Para ver de qué manera resuelven el tema de los nudos después, ¿sí? Pero en definitiva va a ser lo mismo. Ya que lo menciono, el tema de nudos. Los nudos lo que pueden hacer, fíjense, yo por acá tengo un nudo. Yo les decía que cuando hagan un nudo, que el nudo sea desanudable. ¿Sí? Acá tengo un nudo. Este nudo es desanudable para que esta colita del nudo no me quede suelta. Yo la suelo atar en el mismo hilo de urdimbre más arriba del nudo, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo que yo hago con el nudo? Una vez que llego, permiso, una vez que llego donde está el nudo, ¿sí? Lo desarmo. Y lo que voy a hacer, no lo voy a desarmar todavía porque lo voy a hacer un poquito más arriba, lo que voy a hacer es, al que viene por acá, lo llevo para un lado y al que viene para acá lo cruzo y lo llevo para el otro.
Entonces esto va a quedar escondido así como trama. Entonces, si ustedes, digamos, teniendo en cuenta que cada uno tiene una forma de ordenar y tal vez una forma de trabajar y una prolijidad a la que le gusta ceñirse, lo importante es que cada uno encuentre una forma de resolver el nudo. Acá arriba me quedó otro nudo, que no se ve porque me quedó del otro lado, ¿sí? Acá arriba me quedó otro nudo y a ese nudo voy a hacer lo mismo y el hilo va a quedar con la pasadita de la última trama. La otra cosa que me preguntaron y ahora que me voy acordando, ¿sí? Yo empecé a tejer, a urdir de acá, ¿se acuerdan? Y até el hilito blanco, lo até al travesaño, empecé a dar las vueltas. Y el hilo blanco lo dejé ahí y empecé a urdir con el negro y luego empecé a urdir con el rojo. Cuando yo voy a continuar con alguno de los colores, lo que hago es pasarlo por dentro del espacio que queda. Imagínense si yo miro de costado, el urdido que viene, ¿sí? Yo lo voy a pasar por dentro de manera que este hilo, ¿sí? Esta madeja que yo voy usando y que voy dejando aquí abajo para poder continuar después con el urdido, va a formar parte de la primera pasada de trama. ¿Sí? La primera pasada de trama se corresponde con, en este pedazo, el que va escondido por acá es el hilo rojo. ¿Sí? Cuando yo necesito urdir con el hilo rojo, el hilo negro que venía por acá, los trabo, sigo con el rojo y el negro lo dejo acá. Cuando necesito volver con el negro lo paso para adentro, lo que queda del urdimbre, y salgo con el negro, lo trabo con el rojo y en esta parte queda el rojo para adentro. ¿Sí? Esa es la manera más sencilla que yo encuentro. ¿Qué puede pasar? Si ustedes usan muchos más colores, lo que va a pasar es que acá, en lugar de quedarle 2 hilos, le van a quedar 5 o 10 hilos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la primera pasada de trama va a quedar muy gruesa. ¿Cómo lo resuelvo yo cuando hago esas cosas? Esos hilos, en lugar de que queden para pasarlos por la primera pasada de trama, en la segunda pasada de trama escondo otro par de hilos. En la tercera pasada de trama escondo otro par de hilos. Es decir, supónganse que yo acá termino con rojo, termino con negro y empiezo con otro color y acá me quedan varios, ¿sí? Entonces a ese lo voy a pasar voy a encontrar la forma de llevarlo con una aguja, ¿sí? Y lo voy a esconder en una de las pasadas de trama, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta. De alguna manera esos espacios, ¿sí? Están reservados, yo los dejo reservados entre comillas como para esconder algún hilo de los de urdimbre, ¿sí? Como para que no me quede en la primera pasada de trama 10 hilos y me quede un cordón. Eso es lo que trato de evitar. ¿Sí? Bien, les voy a mostrar entonces un poquito el procedimiento del tejido que yo hago para que ustedes lo vean. Yo les decía que no hace falta en el caso de ustedes que están recién empezando a hacer este tipo de tejidos de 4 orillos, que no se compliquen con el tema de hacer algún tipo de laboreo, ¿sí? Porque en definitiva eso los va a demorar un poco más y me parece que no hace falta. Entonces, les voy a mostrar cómo es que yo hago esta parte para que ustedes vean. Lamentablemente esta lana que tengo no es de la mejor calidad de hilado, pero bueno, decidí que tenía que trabajar con lo que tenía a mano. Para quienes, bueno, la mayoría, pero digamos, teniendo en cuenta que hasta donde yo veo este tipo de tejidos tiene una raíz mapuche, el trabajo, ¿sí? Tiene que quedar bien apretado. Me refiero bien apretado es que cada vez que yo abro la calada, es decir, cruzo la urdimbre o la descruzo, el trabajo que me tomo de apretar en ese espacio para que quede bien apretada la trama anterior, ¿sí? Lo hago con mi pala, ¿sí? Bien apretado, lo más apretado posible.
Y en algunos casos lo que estoy haciendo ahora es agarrando los hilos de urdimbre de atrás y levantando con mi mano izquierda puesta por detrás de la pala. Para que queden más apretados aún. En el caso de que es probable que les pase, en el caso de que haya, ese ruido lo hace porque golpea la madera acá, ¿sí? En el caso de que haya alguna diferencia en la altura, a medida que ustedes van tejiendo, es muy probable que suceda, ¿sí? Yo acá tengo en esta partecita un poquito más alto. ¿Qué va a pasar? A medida que voy subiendo el tejido, en esta parte voy a apretar un poquito menos con la pala y en esta parte voy a apretar un poquito más, de manera que se vayan ajustando, ¿sí? Bien, y esto es el trabajo de ir tejiendo, ¿sí? Esta la voy dejando acá abajo y acá voy haciendo la selección. En el caso de que quienes no hagan el laboreo, sepan que esto no es imprescindible, que se pueden hacer estos tejidos sin hacer ningún tipo de laboreo. Me habían hecho la pregunta, alguien me hizo una pregunta acerca de si es posible hacer tejidos de 4 orillos en un telar de cintura. Yo le dije que sí, porque en definitiva, digamos, teniendo en cuenta que en este caso lo importante son los travesaños, ¿sí? Y el procedimiento de atado de la urdimbre a uno y a otro lado, es posible. Lo único a tener en cuenta es que en este caso la estructura del telar a mí lo que me permite es mantener siempre una tensión pareja. Por más que el tejido quede atado al telar unos cuantos meses, la tensión del urdimbre va a ser pareja. En el caso de que yo haga telar de cintura, o sea, se va a aflojar tantas veces como me sienta a tejer. Incluso si cada vez que me siento a tejer tengo que pararme para preparar el mate o hacer alguna otra cosa, también se va a aflojar. Y eso, en definitiva, cuando uno ya empieza a hacer un trabajo un poquito más delicado, eso va a hacer que el tejido se vea que las pasadas de trama no son tan parejas, ¿sí? Bueno, eso es una desventaja en todo caso si alguien quiere hacer el tejido este tipo de tejido en el telar de cintura. Bien, acá habrán visto, ¿sí?, que tengo un hilo amarillo. Este hilo amarillo me está marcando la mitad del tejido, ¿sí? Es un pequeño dato que a mí me sirve cuando en el caso de quiero hacer un dibujo simétrico, cuando llego a la mitad empiezo a hacer al revés el dibujo de como lo venía haciendo, ¿sí? De que tengo una simetría a partir de ese centro. Por lo demás, yo diría que no se apuren, que no se pongan, que no les gane la ansiedad, que no les gane el apuro. Vamos a ir haciendo esto de a poco. Ustedes van a hacer un primer tejido y después van a hacer un segundo tejido, y en ese segundo tejido se van a dar cuenta de más cosas de las que se dieron cuenta en el primero, y después cuando hagan el tercero van a ir aprendiendo y así sucesivamente. Yo les sugiero de vuelta que no se dejen ganar por la ansiedad, porque eso va a hacer que el tejido no va a fluir. No son compatibles este tipo de tejidos con la ansiedad. Entonces, pongan en foco como para que ustedes se dediquen a comprender y a poner en práctica lo más importante, ¿sí? Si va a tener laboreo, la combinación de colores o no, yo de eso lo dejaría para un segundo plano. Es más, en su caso,
yo tomaría un ovillo de un solo color y haría todo el urdimbre con eso y trabajaría solamente con eso, porque en definitiva lo más importante es que ustedes entiendan cómo funciona el amarrado del urdimbre y lo que vamos a ver después es el finalizado del tejido, ¿sí? Una vez que yo hago esto, tengo esta herramienta que puede ser también una peineta que yo tengo en mi casa, una peineta que era de mi abuela, y voy apretando, ¿sí? La trama. Es un empujoncito nada más. Solamente, esto no cambia nada, pero en la práctica siempre me da mucho resultado para que cuando yo empiece a hacer el próximo paso, ¿sí? Con la mano pueda acomodar la urdimbre, ¿sí? Fíjense, véanlo, tómenselo con tiempo, no se apuren, ¿sí? Y tengan en cuenta lo siguiente. Hoy es día lunes, mañana martes por la siesta vamos a hacer el vivo. Yo voy a tratar de hacerlo en el mismo grupo de Facebook. Lo de hacerlo el martes es porque supuestamente Facebook me dejaría publicar desde mi cuenta, si no lo voy a hacer desde la cuenta de Catalina. Hacer el vivo. Me estoy dando cuenta de que las consultas tal vez mejor resolverlas por WhatsApp. Tengan en cuenta de que yo también estoy trabajando, de repente las consultas inmediatas va a ser muy difícil que las vea a todas en el momento. Así que ténganme paciencia, por favor. Ustedes saben que yo respondo siempre todo y aunque esté demorado también me tomo el tiempo de responder. Así que vean bien esto y mañana nos vemos en el vivo. Bueno, acá les voy mostrando un poquito los avances para que vean, no el avance en sí, sino las situaciones nuevas a las que hay que acomodarse a medida que el tejido va avanzando y nos va quedando poco espacio, ¿sí? Bueno, en primer lugar, ¿se acuerdan que yo tenía que era mi palo separador, ¿sí? Y cuando se empezó a achicar el espacio, lo cambié por ¿sí? Que es un poquito más chiquito. Entonces, a medida que vayan llegando a sus finales, vayan viendo también en la cuestión de la comodidad. Tengan en cuenta lo siguiente. Acá todos o al menos en mi criterio, todas las herramientas tienen que ser útiles, ¿sí? Y si no, tenemos que cambiarla o tenemos que buscar alguna que nos resulte más útil. Del mismo modo que como el travesaño, o sea, no el travesaño, sí, lo que fue travesaño yo lo dejé como palo separador. Ese palo separador, en la medida en que es más lo que molesta que lo que ayuda, entonces busco otro palo separador que moleste menos y que ayude más. Ese sería siempre el criterio con el que trabajo en este tipo de cosas. Bueno, fíjense también que a medida que digamos, ustedes vamos trabajando, independientemente de que vayan haciendo laboreo o no, como yo estoy haciendo, estos ataditos se van a caer y se nos van a caer arriba de la mano cada vez que estamos trabajando. Entonces pongo este cordón, ¿sí? Como para sostener los ataditos acá arriba, ¿sí? De acá hasta el final. Este cordoncito me va a acompañar hasta el final, hasta que saque los lisos. Por supuesto que a medida que vaya avanzando y volvamos a lo mismo, es decir, sea más lo que molesta que lo que ayuda, buscamos una alternativa que moleste menos y ayude más. Bien, respecto a las tensiones, sepan que el tejido va a hacer mucha más fuerza y a medida que lo vayamos tejiendo y a medida que lo vayamos apretando. Entonces tenemos que ir buscando la forma de ir bajando a penitas, con que bajemos 5 milímetros, digamos esto, aflojamos la prensa, la aflojamos un poquito, dejamos que baje con la misma fuerza que ya haciendo el telar y lo ajustamos nuevamente para que vaya a la posición donde me permita trabajar cómodo y que no resulte tan incómodo, ¿sí? Siempre con la misma idea. Bien, respecto de la lana. A lo largo de mi trabajo, yo he trabajado con distintas lanas, ¿sí? Más suaves, menos suaves, merino, corridel, oveja de por ahí, con buen torcido, con mal torcido, con buen hilado, con mal hilado.
Algunos se preguntan, digamos, cómo hacen de repente cuando uno se acostumbra a trabajar. Yo estoy acostumbrado a trabajar con una lana semi-industrial que tiene un hilado casi perfecto, que tiene un hilado súper parejo, que es una buena lana. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno toma el hilado y no es un hilado tan peludo. ¿Sí? Si uno se mira el hilado, no es un hilado tan peludo. Esto yo lo encuentro que es un hilado súper peludo. ¿Sí? Le voy a poner la mano detrás para que vean mi contraste. ¿Sí? Yo lo veo un hilado súper peludo. ¿Qué va a pasar con ese hilado peludo? Lo que va a pasar es que en la utilización de los lisos, ¿sí? Tienda a hacer mucho pelito, y eso, una bolita de pelos, y eso se vaya generando cierta molestia. A ver, cuando estaba trabajando con algodón para hacer las fajas anteriores, en las que hicimos en los talleres anteriores y en las que ustedes pudieron ver en mis publicaciones, me pasaba exactamente lo mismo. Es decir, no tiene que ver necesariamente con que sea lana, ni tiene que ver con que sea mala o buen hilado. Tiene que ver con el hilo en particular, es decir, el hilo siempre va a producir un desgaste, y ese desgaste va a quedar atrapado, digamos, en la urdimbre, y a veces va a quedar atrapado en el atadito. ¿Qué va a pasar con el atadito? Una cosa que yo siempre les digo y trato de repetírselo las veces que sea. Yo veo que mucha gente hace esto con el atadito, ¿sí? ¿Sí? Para destrabar el atadito, para cruzar y descruzar la urdimbre, lo que hace es este trabajo. Bueno, ese trabajo es el que va a acumular mucho pelo suelto de que quede del tejido, pero fíjense, ¿ven? Fíjense que yo llego ya a 50 centímetros de tejido y apenas tengo un poquito de pelusa atrapada ahí, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo que yo hago? Bien, el trabajo en todo caso está en evitar hacer ese movimiento y hacer otro tipo de movimiento, ¿sí? En todo caso, cuando uno tiene que cruzar la urdimbre, ¿sí? Fíjense que yo lo que hago es voy destrabando con uno de los dedos, al atadito lo dejo en un lugar que no moleste, y voy con el otro dedo ayudándome, ¿sí? Por arriba destrabo y luego acomodo el atadito y destrabo por abajo. Es decir, fíjense que yo el atadito prácticamente no lo estoy tocando. Por otro lado, como tengo que cruzar la urdimbre, yo sé que, bueno, como les decía, para mi mano, que está acostumbrada a una lana súper regular en su hilado y que tampoco es tan peluda, bueno, tengo que hacer un esfuerzo extra. ¿Cuál es el esfuerzo extra? Yo lo que hago, para que ustedes vean cómo trabajo, es decir, lo que hago es, con mi mano izquierda tomo el atadito y tiro hacia mí, y con mi mano derecha empujo el telar en contra, o sea, hacia la pared, ¿sí? Entonces, este es el movimiento que yo hago. Acá es donde se cruza el urdimbre, ¿sí? Y acá es donde yo destrabo esto. Por supuesto que yo tengo mucho tiempo haciendo esto y de repente me va a resultar más práctico y ustedes tengan que adaptar una modalidad nueva en su trabajo. Pero bueno, o sea, si ustedes empiezan con una modalidad que ya está probada, que funciona y que resulta sencilla, pueden adoptarla para que no les resulte tan complicado, ¿sí? O sea, y vuelvo entonces al tema de la pelusa y el tema del hilado, que la lana se traba o no se traba. Una de las cosas que ayuda a que la lana se trabe menos es la buena tensión que tiene el urdimbre, ¿sí? Es decir, una buena tensión en el urdimbre, quiero decir que no esté súper tensa, pero que esté casi tensa del todo, permite que eso colabore en el descruce de la urdimbre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la urdimbre también hace una fuerza, en este caso para destrabarse o para descruzarse. Entonces en ese descruce la misma tensión de la lana ayuda a la fuerza que uno hace con la mano, ayude a destrabar la urdimbre. Entonces, volviendo a esto del principio, yo no sé si tiene que ver con lo que les decía en el mensajito que les envié al grupo. Yo no sé si tienen que destejer,
¿sí? O tienen que desarmar porque la lana no se acomoda al tejido. Les va a pasar todo el tiempo que la lana no se acomode a la mayor comodidad. No existe esa lana que se acomode a toda nuestra comodidad. ¿Qué pueden hacer en todo caso? Es tomárselo con calma, enfrentar esta situación, hacerlo al tejido. Pero si ven que es imposible, ¿sí? Porque la lana ya es de muy mala calidad, entonces sí, desármenlo o tejan una parte como para que no haya sido en vano todo este primer trabajo y trabajen con un material mucho más cómodo. No se engañen, no crean que el algodón siempre va a ser mucho más cómodo trabajarlo o no se va a producir este mismo problema. Probablemente este problema permanezca y también se repite independientemente del material. Entonces, sí, lo ideal sería no trabarse tanto con un mal material en un primer trabajo, ¿sí? Después van a tener tiempo como para afrontar, digamos, el escollo de los malos materiales. Sí piensen en todo caso que este primer trabajo, la idea es que aprendan cómo funciona, ¿sí? No se pongan tan nerviosos porque si el material es malo, si es bueno, si quiero hacer un diseño o dos diseños o lo que fuese. En todo caso, vamos a concentrarnos en la parte más importante, que es lo que les decía en los videos anteriores, es decir, cómo acomodar la urdimbre para poder tejerla de principio a fin y no dejar flecos, y cuáles son las cosas nuevas que van a tener que hacer cuando vayan teniendo menos espacio para el momento de trabajar, ¿sí? Bien, ahora les quiero mostrar a partir de esto, ¿sí? Cuál es el paso en el que yo estoy para que ustedes puedan ver, digamos, cómo se va presentando el tejido a medida que yo avanzo, ¿sí? Bien, como acá yo tengo menos espacio, lo que voy haciendo es, bueno, esta fuerza que yo estoy haciendo con mi dedo, tengan en cuenta que yo la vengo haciendo hace un montón de tiempo, entonces tal vez les cueste un poquito, ¿sí? Pero bueno, ven, lo que voy haciendo es, voy poniendo el dedo abajo del palo de separación y voy destrabando la lana, ¿sí? Solamente destrabándola por encima del atadito, y para que no se me canse una sola mano, voy a hacer lo mismo del otro lado, ¿sí? De a poquito voy destrabando, ¿sí? Solamente por encima del atadito y de a poco. Me imagino que esto les va a llevar mucho más tiempo, entonces con absoluta tranquilidad, ¿sí? Entonces, una vez que destrabé por arriba, ahora sí me acomodo distinto. Así se va a ver mejor. De este lado. Eso, ahí está. Entonces, yo por ejemplo, lo que hago acá es, pongo la mano por arriba del atadito, acomodo el atadito, ¿sí? Y la separación que ya logré por encima del atadito la paso para abajo. Lo mismo en este, voy haciendo de a uno, ¿sí? Y el atadito lo dejo ahí. Ahora, ven, es un trabajo trabajoso, es un trabajo que les va a llevar tiempo ir acomodando hasta que ustedes vayan logrando, ¿sí? Cada una con el método que vaya entendiendo que les resulta más práctico. Y bueno, tengan en cuenta que esto probablemente les va a generar algún dolor de dedos, muñecas, codos, etc. Así que tómenselo con calma. Entonces ven que yo a los ataditos prácticamente no los muevo hacia arriba o hacia abajo. En este caso, lo único que hago es tirarlos hacia adelante, ¿sí? Para que no queden, digamos, molestando en el medio del urdimbre. Este es el trabajo que estoy haciendo. De a poquito, uno por uno. No se apuren, no tomen de mucho urdimbre para que no les haga mal los dedos. ¿Sí? Bien.
Una vez que hice esto, vamos a apretar con la pala. Otra vez el mismo trabajo, ¿sí? Busco el espacio donde tiene que entrar la pala. Pongo la pala en su lugar. Y acá aprieto fuerte, ¿sí? Otra vez, la pala en su lugar y acá aprieto fuerte. Independientemente de que vayan a hacer un tejido mapuche, propiamente dicho, ¿sí? O independientemente de que vayan a hacer laboreo, tengan en cuenta que este tipo de tejido queda mucho mejor si está bien apretado esto, ¿sí? Entonces, acá también, a medida que voy haciendo esto, bueno, ahora sí, el atadito lo dejo ahí arriba para que no moleste, lo atajo con este, y como yo sí estoy haciendo selección de hilos, voy a seleccionar los hilos que correspondan y voy a ir tramando de a poquito, ¿sí? Para quienes no estuvieron en los talleres anteriores, lo que yo decía que es mucho más fácil hacer, apoyo la naveta en el dedo mío, que el dedo mío está marcando la posición donde tiene que ir la lana, entonces empujo y sigue apareciendo, ¿sí?, la naveta que empuja el dedo mío. ¿Sí? Presten atención a los bordes y de esa manera van a ir haciendo el trabajo, ¿sí? Entonces, valoren en todo caso el trabajo que han hecho hasta el momento y conforme al criterio que yo les estaba comentando, vean si es necesario o no desarmar el tejido para esperar una lana mejor o una lana buena. Y también consideren si el trabajo es imposible con la lana que tienen, aunque no se crean que trabajar con una lana bien torcida o un algodón les va a resultar totalmente distinto o totalmente fácil de hacerlo. Vean, me preguntan, me consultan, me escriben, ¿sí? Y si consideran, dentro de unos días hacemos una nueva charla en vivo para que podamos ir saltando inconvenientes que se vayan presentando, así van desarrollando su trabajo con calma y con tranquilidad, ¿sí? Bueno, vamos con otro video corto con algunas indicaciones más. La idea de que yo les vaya mostrando los videos no es para apurarlos, sino para que ustedes tengan este material, porque yo este tejido lo voy haciendo y lo voy a continuar y lo voy a terminar y probablemente ustedes estén en el comienzo, pero quiero ir dejando registro de todo esto. Así que les voy a mostrar algunas cosas, digamos, de los avances que yo fui teniendo para que ustedes los tengan en cuenta para sus propios avances. Bueno, en primer lugar, acuérdense que yo acá tenía el palo de escoba, ¿sí? Ese palo de la escoba yo lo saqué, como les decía, o sea, teniendo en cuenta esa forma de interpretar las herramientas. En este caso yo les decía, mientras más ayuden y menos molesten, ¿sí? Esa es la dinámica con la que las herramientas yo las hago trabajar acá. Y de repente el palo de escoba no ayudaba tanto y molestaba mucho, entonces la idea es, como ya no queda poco espacio, o sea, hice un poquito de bajar el travesaño de arriba para que la tensión del urdimbre sea un poquito menor. Un poquito menor me refiero a 3 milímetros, 5 milímetros, no mucho más que eso. O sea, para seguir manteniendo la tensión. Y en lugar del palo de escoba puse este cordón, ¿sí? Que es el mismo cordel de este. ¿Sí? Que con el poquito que compré me alcanza para todo. Bien. Entonces, teniendo en cuenta los siguientes. Imagínense que yo antes tenía el palo de escoba o tenía digamos, el cabezado de travesaño, la madera de cabezado de travesaño, tiene un espacio más chiquito que el dedo. Entonces yo podía poner los dedos ahí y de ahí empezar a separar los urdimbre. Ustedes se van a dar cuenta que a medida que se vaya achicando el espacio, van a tener que hacer fuerza con los dedos, como les mostraba la otra vez. Ahora, ¿sí?, en este caso, como ya no tengo tanto espacio, no puedo meter el dedo en el espacio donde está el cordón, voy a utilizar algo cada vez más chiquitito, ¿sí?
En este caso yo tengo esta maderita con punta y filo, o sea, filo en el sentido de que es angostita de costado. Y lo que voy haciendo es meterla bien pegadito al cordón, ¿sí? Por el espacio donde tengo que separar la urdimbre, ¿sí? Es bien trabajoso, lo que pueden hacer es bajar el atadito acá, ¿sí? Y de esta manera, una vez que genere ese espacio, ahí sí puedo meter el dedo, ¿sí? Y acá es donde ustedes van a tener que empezar a evaluar, ¿sí? Porque el paso siguiente, como ya no tenemos forma de colocar algo más chiquito, ¿sí? Acá en lugar de este cordón, voy a dejar esto acá mientras les explico. El paso siguiente sería, es decir, ustedes van a poner la herramienta, digamos una herramienta chiquita que les permita abrir ese espacio. Una vez que pasen la herramienta van a poder poner sus dedos y separar la urdimbre. Cuando ustedes vean, porque les va a pasar que van a tener el espacio, digamos, yo puse mi dedo acá, ¿sí? El espacio debajo del separador de urdimbre y, digamos, y que no les quede lugar debajo del atadito, el paso siguiente directamente va a ser ya cortar el atadito, ¿sí? Entonces ahí el procedimiento, por supuesto que se los voy a mostrar con detalle, el procedimiento va a ser que todo esto, que estos hilos que estamos trayendo hacia adelante con los ataditos, vamos a tener que ir trayéndolos con una aguja de crochet generalmente, más finita, más gruesa. Ustedes se van a ir dando cuenta cuál es la que necesitan conforme al grosor del hilo que fueron utilizando. Entonces, de esta manera, ¿sí? Es como continuaríamos con este proceso. Es decir, de vuelta, les reitero, siempre pensando en que estas herramientas que nos ayudan, ¿sí? Y pensarlos con digamos, con esta idea, que más nos ayudan y menos nos molestan. Es decir, esa es la función que tienen que cumplir. Tienen que cumplir una función de ayuda y de no molestar. Cuando empiezan a suceder alguna de las dos o las dos, hay que reemplazarlas. En este caso, la de acá yo la fui reemplazando por algo cada vez más chiquito. Cuando ya no haya más espacio, y también va a llegar un momento donde los lisos son los que van a molestar y no tenemos espacio para mover o para cruzar la urdimbre, o por ejemplo en este caso yo estaba usando la naveta, va a llegar un momento donde la naveta tampoco va a pasar, entonces voy a tener que implementar otro método que también se los voy a mostrar para ir llevando la urdimbre de un lugar a otro. Una urdimbre larga para que nos acompañe y termine trabajando para no estar cortando la urdimbre e ir poniendo hilos sueltos cada vez que vamos a trabajar. Entonces, con estas pequeñas indicaciones, o sea, tenemos como para seguir un poquito más y a partir de esto, bueno, seguir trabajando y el siguiente paso, acuérdense, va a ser cortar los lisos. Bueno, yo continúo y de a poquito les voy mostrando los avances y las cosas nuevas que van apareciendo, ¿sí? Bueno, en primer lugar, como les decía, había modificado el palo de separación, que primero fue una madera, igual que el travesaño, que había funcionado el travesaño, después fue un palo de escoba, y por último es este cordón, ¿sí? El mismo cordón que uso para acá arriba. Como ya no hay más espacio, fíjense que digamos quedan unos 3 dedos, que serán aproximadamente unos 5 o 6 centímetros, ¿sí? Donde ya no tengo herramienta que pase, ¿sí? Entre ese espacio y que pueda generar un espacio por arriba del liso, ¿sí? Que tiene que, o sea, si yo pudiera meter el dedo por arriba del liso y pasar el espacio que abro para separar lo que viene por detrás y por delante del palo de separación, entonces el paso siguiente es cortar los lisos, ¿sí? Siempre con la misma indicación, ¿sí? Si ayuda y molesta, o si no ayuda y no molesta, ¿sí? Entonces, como los lisos acá ya no ayudan y es más lo que molesta que lo que ayuda, el paso siguiente es cortar los lisos, ¿sí? Si ustedes quieren desarmar los lisos para reutilizar el hilo, ¿sí? Y si no, directamente los cortan y va al descarte. Y de ahora en adelante, ¿sí? Después me voy a detener a mostrarles bien el trabajo, pero de ahora en adelante el trabajo que hacían los lisos lo voy a hacer con agujas de crochet, ¿sí? La aguja de crochet lo que va a hacer es
introducirse entre dos hilos que van a ser los que están en... imaginémonos que estos dos hilos están por delante del palo de separación. Yo voy a tener que traer el hilo que corresponde en esa posición, ¿sí? Yo después les voy a indicar cómo identificarlo y cómo verlo y cómo entenderlo, cómo funciona, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, ¿sí?, lo que yo les decía al principio, que el orden, ¿sí?, el orden de la urdimbre va a estar siempre en el cruce que nosotros generamos. Como ahora, ¿sí?, como ahora yo voy a quitar ese ordenador, que es el liso, voy a tener que tener mucho cuidado, ¿sí?, en el orden con el que voy a trabajar. Por supuesto que voy a tener alguna referencia que van a ser los hilos que vienen de abajo, ¿sí? Ahora tal vez la referencia esté más abajo que arriba. De todas maneras, después cuando yo saque los lisos y empiece a trabajar con agujas, les voy a empezar a mostrar. Entonces, recuerden siempre, con la idea de que lo que no, ya no ayuda y es más lo que molesta que lo que no molesta, entonces ahí lo modificamos y lo cambiamos por otra herramienta. En este caso, al sacar los lisos voy a tener que trabajar con aguja de crochet, que es la única forma de traer los hilos de atrás hacia adelante, y como les decía, voy a tener que prestar mucha atención para que esos hilos que yo voy a traer sean en el orden que corresponde, ¿sí? Bien. Yo les decía que tal vez si quieren lo pueden guardar. A veces no me resulta tan cómodo desarmar y después reutilizarlos, al menos para esto, a estos hilitos, así que yo prefiero descartarlos. Y bueno, una segunda cosa que tendrán que hacer en este paso, ¿sí?, es todas esas pelotitas que se pueden haber formado de pelusa, uno las tiene que identificar y tratar de sacarlas para que luego en el tejido no aparezcan, ¿sí? ¿Sí? Este es el procedimiento. Entonces ahora el funcionamiento va a ser exactamente igual, con la diferencia de que no vamos a tener esta herramienta, ¿sí? Vamos a cambiar de herramienta y bueno, para que podamos ir trabajando con el orden necesario, ¿sí? Bueno, listo, entonces ya quité todos los lisos. Lo que les decía de la pelusa, fíjense que se van a ver estas pelotitas, ¿sí? Uno tiene que identificarlas porque después va a quedar esto. Bueno, vieron que por más que yo les decía que esta lana que conseguí, el hilado era muy malo, y a pesar de eso no se hicieron tantas pelotitas. Les puedo mostrar, por ejemplo, cómo quedaron así. Estos son los lisos. Esta es la pelotita que se formó en los lisos, ¿ven? Apenas. Y eso tiene que ver con lo que yo les decía de el liso no tienen que hacerlo ascensor. El movimiento del liso siempre es perpendicular al ordimbre y no necesariamente paralelo al ordimbre, ¿sí? Siempre tiene que ser hacia afuera. Entonces, bueno, no hay tanta pelusa. Entonces el procedimiento ahora, yo les voy a ir mostrando alguna parte, ¿sí?, con la aguja, una aguja fuerte. Lo que hago es busco la posición del cordón separador, ¿sí?, y llevo hacia abajo. O sea, el trabajo es el mismo, lo que pasa es que ahora lo estoy haciendo con otras herramientas. Por supuesto que en este espacio la naveta ya no entra, ¿sí? Tengo un espacio muy reducido, entonces lo que yo suelo hacer
tratando de hacer un cálculo estimado, ¿sí? de lo que puedo llevar a necesitar de trama. Lo que suelo hacer es tomarlo con una aguja, con esa aguja que yo les había dicho al principio, que fue la misma con la que usé para atar el guachín acá abajo. Voy a enhebrar la lana y va a ser la aguja, ahora va a ser mi naveta. Imagínense que todas las herramientas que ahora estuvimos usando, como este es un espacio súper reducido, tenemos que usar las herramientas cada vez más chiquitas, ¿sí? Yo acá tengo mi pequeña batería de agujas de crochet, tengo una número 5 y tengo una número 2,5, ¿sí? Para esta lana gruesa va a estar perfecto. Entonces, a medida que se vaya achicando el espacio, voy a tener que usar herramientas cada vez más chiquitas, ¿sí? Presten atención entonces, por ejemplo, con la trama que vayan a utilizar en esta parte, porque la trama ahora va a tener que hacer fuerza, es decir, la trama acá va a estar cada vez más apretada y a medida que nos vayamos acercando a la parte de arriba, mientras menos espacio vamos a hacer, a medida que vayamos moviendo la trama, pasando la trama de un lado hacia otro, esa trama tiene que ser fuerte, así que preferentemente para ese sector una trama de 2 cabos y que esté bien torcida, aunque yo les había dicho lo de que, digamos, al ser una lana retorcida para trama, eso va a tender a achicar, pero no tiene mucho espacio para achicar, ¿sí? Así que se va a comportar, digamos. Entonces, este es el procedimiento. O sea, como hacíamos antes, que en lugar de poner la mano, ahora pongo la aguja porque ya no tengo más espacio. Y lo que les decía es que la trama que voy a usar ahora, haciendo un cálculo más o menos estimado, prefiero que sobre un poquito, yo voy a poner, se va a enredar, voy a tratar de que no se enrede, un pedacito de lana que aproximadamente tengo 1 metro acá, yo supongo que me quedarán unas 5 vueltas. Voy a utilizar 10 metros de hilo, ¿sí? Para el pedazo de trama que me falta, ¿sí? Para usar un solo pedazo de trama. Si ustedes prefieren que, no sé, sean 2-3 pedazos de trama, yo prefiero que la trama sea lo más larga posible para que no haya muchas tramas en el medio, sino que vean que yo voy usando una sola trama y con eso voy a seguir trabajando. Así que bueno, a medida que vaya avanzando les voy a ir mostrando de a poquito para que vayan teniendo el material y para que vayan viendo cuál es el procedimiento. Bien, este es el procedimiento, ¿sí? Con la aguja fuerte, o bien pueden seguir usando este, voy a usar los dos. El recorrido que tienen que hacer es el mismo, es decir, tienen que posicionarse en el lugar donde está el cordón y de ahí bajarlo. Este va a tener que hacer la función de pala también, como para apretar digamos, la urdimbre. Lo mismo con la aguja, de a poquito, ¿sí? Buscan la posición y llevan hacia abajo, de a poquitos hilos, ¿sí? Porque tal vez hace mucha fuerza. Una cosa importante ahora es que la urdimbre, ¿sí? La urdimbre la puedan tensar lo más posible, lo más que puedan. Eso es súper importante ahora, porque si tienen la urdimbre flojita, lo más probable es que se les cruce, se les pierda. Entonces, si la urdimbre está bien tensa, van a poder trabajar cómodos respecto del ordenamiento de la urdimbre, ¿sí? Este es el procedimiento, ¿ven? Pongo la aguja en el lugar donde está el cordón, ahí se traba porque hay un poquito de pelusa, esa pelusa la saco, ¿sí? Y se destraba. Unos poquitos hilos y los llevo hacia abajo, ¿ven? Poquitos hilos y los llevo hacia abajo. Ahí está, ese es el trabajo. De a poquito, con paciencia, sin que se apuren, y seguimos trabajando. Bien, les voy a mostrar acá una partecita. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, digamos, en este caso está descruzada la urdimbre, ¿sí? Estoy poniendo la aguja en la posición del cordón, ¿sí? Ya me hice espacio ahí. Y como yo estoy seleccionando, si les muestro acá, lo que hice fue, en la parte de la suplementaria, dejar solamente en esta línea, en esta pasada, solamente los blancos hacia adelante, es decir, los de color hacia atrás, para hacerlo más sencillo. Si ustedes no quieren complicárselo, no hace falta. Bien, entonces lo que estoy haciendo es seleccionando, fíjense que yo me ayudo con esta aguja, como para tomar los hilos que corresponden a esta posición. Y una vez que hice esto, acá tengo la trama en esta otra aguja y voy haciendo este paso. ¿Sí? Lo voy haciendo sencillo. Así de punta a punta.
En el caso de que yo no estuviese haciendo ningún tipo de selección de hilos, lo que tengo que hacer solamente en este caso es pasar la trama. ¿Sí? Pero como yo sí estoy haciendo selección de hilos, voy a ir tomando los hilos de esta manera. Voy a ir dejando detrás los hilos que no se correspondan con el laboreo. Para quienes están haciendo suplementaria, recuerden sí, que cada hilo de color está entre dos hilos blancos, ¿sí? Pero para los que no están haciendo suplementaria, no se compliquen en este caso. Para los que están haciendo suplementaria o los que todavía no llegaron a esta parte y van a hacer suplementaria, yo les sugiero que las últimas pasadas, para no complicarse tanto con el tema del laboreo, hagan directamente cruce y descruce para que les quede como al principio agrandejado, que es la zona donde ustedes traman sin laborear y queda cada hilo de color entre dos blancos, ¿sí? De la misma manera, para que no se les complique en esta parte, yo porque me gusta hacer, digamos, cierta simetría y como en la parte inferior está así, en la parte superior va a quedar también de la misma manera. Así que eso es lo que estoy haciendo. Bueno, ya estamos en la recta final. Y bueno, les voy a contar varias cosas al respecto. Probablemente ustedes hayan visto fotos o conozcan a alguien que haga este tipo de tejidos, o ustedes hayan escuchado o hayan leído, que este tipo de tejidos en algún momento la idea era, bueno, tejerlos hasta una primera parte, ¿sí? Llegando casi al centro, después dar vuelta el telar, ¿sí? Entonces la parte tejida quedaba así como de arriba hacia abajo. Y en segundo lugar, digamos, tejer hacia el centro y terminar este tipo de tejidos en el medio. Es una práctica que yo conozco, que la he trabajado, pero que no me dio muy buenos resultados y les voy a contar por qué. Os les voy a contar cuáles son los beneficios de no hacerlo así y de hacerlo de arriba hacia abajo directamente. Bueno, en primer lugar hay una cosa que para mi gusto, para mi forma de trabajar me resulta mucho más cómoda, que es manejar siempre la tensión, ¿sí? Manejar siempre la tensión y poder ayudarme con todas las herramientas que yo tengo a mano. En primer lugar, mis dos manos, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tuviese que trabajar en esta parte central, ¿sí? Supongamos que yo tuviese tejido toda esta parte hasta acá y toda esta parte hasta acá y me queda por tejer solamente esta parte central. Yo generalmente cuando estoy trabajando con agujas de crochet me ayudo con la mano para encontrar el hilo. ¿Cuál sería el beneficio de hacerlo acá arriba? Es que yo puedo poner mi mano, una de mis manos acá atrás, y acá ayudarme a manipular los hilos que están por detrás, que son los que yo tengo que traer hacia adelante con la aguja, ¿sí? Esa es la única razón por la cual, digamos, yo en esta parte no podría, por más que pueda poner la mano por detrás, llega un momento donde no llegaría a trabajar de esta manera y no podría ayudarme con la segunda mano, que es, bueno, es como la herramienta más importante. Entonces, la finalización del trabajo en la parte superior tiene que ver con esa comodidad, ¿sí? De poder ayudarme con mi mano izquierda en este caso, para ir agarrando los hilos que van quedando por detrás, son que yo los tengo que encontrar y manipularlos más cómodamente para traerlos hacia adelante. Se puede hacer de la misma manera acá, uno encuentra el hilo que va por detrás, pero ese hilo uno tiene que encontrarlo solamente con la aguja, entonces yo prefiero, digamos, hacer esta manipulación por detrás de la urdimbre. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, como ya verán, ¿sí? Ya no tengo prácticamente más espacio, ¿sí? El espacio que tengo es solamente, digamos, el cordón, que es mucho más grueso que el urdimbre. Entonces, este cordón yo lo voy a reemplazar ahora, ¿sí? O sea, en la última pasada, al cordón yo lo voy a reemplazar por la última pasada de trama. ¿Cuál va a ser la particularidad de la última pasada de trama para que a mí me resulte más práctico y más cómodo? Generalmente lo que yo suelo hacer es, en esta última pasada de trama, bueno, yo les comentaba que si acá arriba tenía algún nudo, algún hilo iba a ir como última pasada de trama, pero eso lo voy a dejar para después.
pero lo que sí suelo hacer en la última pasada de trama es colocar un hilo de distinto color. Imagínense esto, perdón. Dentro de la urdimbre yo voy a tener la última pasada de trama, ¿sí? Que está obviamente en posición de descruce de urdimbre. Y la pasada anterior, que no es la penúltima, sino la antepenúltima, está en la posición de descruce de urdimbre también. Y la pasada que va a quedar en el medio, es decir, yo tengo la última y la antepenúltima. La que voy a tener que hacer acá, que va a tener que hacer cruce de urdimbre, es decir, voy a tener que ir buscando uno por uno los hilitos para traerlos hacia adelante y pasar la trama. Entonces, para que esta pasada de trama, que es la última, no se me confunda con la antepenúltima, al momento de buscar los hilos para pasar este hilo, que es el de la penúltima pasada de trama. Entonces, como les decía, este cordón que está reemplazando el palo de cruce, que después lo cambiamos por un palo de escoba y ahora es algo más finito, yo lo voy a reemplazar por una pasada de trama, que esa pasada de trama va a ser la última, y como les decía, lo voy a hacer de un color distinto de la trama que estoy usando ahora, que es esta blanca, ¿sí? Entonces, después les voy a mostrar, ¿no? O sea, una vez que avance con esto, porque ahora el trabajo se hace mucho más lento, cuando yo avance con esto, yo les voy a continuar mostrando cómo va el procedimiento y también, bueno, cómo hacerlo paso por paso para que, bueno, para que resulte. Tengan en cuenta que esta parte del trabajo es la parte tal vez más compleja de todo el procedimiento, ¿sí? Es un trabajo súper minucioso porque probablemente tengan poco espacio, probablemente, digamos, tengan que meter la aguja, tengan que adivinar, entre comillas, cuál es el hilo que están trayendo perdón, hacia adelante. Entonces, como es un trabajo súper minucioso, yo les sugiero que, digamos, todo lo que tenga que ver con la prolijidad, ¿sí? Es como que pase a un segundo plano, ¿sí? Lo más importante es que ustedes comprendan el funcionamiento, etc., ¿sí? Como les fui diciendo en todo el proceso. No se encasillen tanto en que el trabajo quede perfecto. No se encasillen tanto en que el trabajo quede súper prolijo. Más bien presten atención en todas estas cosas que yo les voy diciendo, porque después, a medida que vayan trabajando, ustedes van a ir ablandando la mano, y en ese ablandar la mano, ¿sí? Desarrollar esa motricidad para hacer este tipo de trabajo que tiene mucho detalle, ustedes van a ir perfeccionando lo otro, lo secundario, ¿sí? Si yo les mostrase, y yo me acuerdo de mi primer trabajo, es olvidable. Entonces, del mismo modo, digamos, traten de no estar pendientes tanto de que quede súper perfecto, que quede súper prolijo. ¿Sí? Entiendan cómo funciona y con el tiempo van a ir logrando trabajos más prolijos y más perfectos. Entonces, voy a ir haciendo eso, ¿sí? Y les voy a mostrar luego cómo continúo con otra parte. Bueno, entonces les decía que vamos a hacer, vamos a reemplazar el cordón, ¿sí? Por una pasada de trama de un color distinto, ¿sí? Entonces lo voy a hacer de esta manera. Como el cordón es la referencia, ¿sí? Por donde tiene que pasar la trama, antes de sacar el cordón, por supuesto, ¿sí? Voy a ir llevando la trama por ese espacio precisamente. ¿Sí? De esta manera, entonces, una vez que yo pase la trama de lado a lado, el paso siguiente será entonces quitar el cordón, ¿sí? Probablemente ahí tengan que hacer mucha fuerza, entonces ármense de paciencia, ¿sí? Lo mismo que acá, digamos, es un espacio súper reducido, entonces en este espacio va a tener que hacer este trabajo, ¿sí? Ahí está, ahí vamos, de a poquito.
de manera que vaya quedando parejito, prolijito y bien hecho, ¿sí? Bueno, listo. Ya pasé la trama, ¿sí? Acuérdense que la trama esta, la idea era de pasar una trama de distinto color, que va a ser la última pasada de trama, para que cuando yo haga la penúltima pasada de trama, no se me confundan la primera y la tercera trama, ¿sí? Bien, entonces lo que tengo que hacer ahora es sacar el cordón, porque en ese espacio, sí, ya está este último separador de urdimbre para la última pasadita. Tengan en cuenta que a veces esto se aprieta demasiado, ¿sí? Hay que hacer mucha fuerza. Bien, esto lo vamos a dejar ahí. Y ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Como yo tengo que trabajar entre esa última pasada de trama y la que van a seguir, ¿sí? A tengo que hacerme el trabajo de llevarlo para arriba, ¿sí? Acuérdense que este va a ser, como va a ser la última, ¿sí? Yo tengo que dejarlo en ese espacio para arriba, ¿sí? Bien, yo les decía entonces que esta que acabo de pasar, si yo me voy para arriba, esta mi mano es el palo separador, ¿sí? Perdón, el travesaño exterior. Entonces tengo la roja, es la última pasada de trama. La penúltima es la que tengo que hacer ahora, es decir, perdón, la penúltima es la última con la que voy a trabajar, y la que tengo que hacer ahora, ¿sí? Es la tercera, ¿sí? Que va a ser en posición de descruce, en posición de cruce y en posición de descruce. Es decir, estas dos, hasta que haga esta, van a ocupar el mismo espacio. Bien, yo venía trabajando entonces, con una aguja, ¿sí? Que era la que me ayudaba a pasar la trama más sencillo. Entonces nuevamente, esta aguja, yo les había dicho que iba a dejar tanto espacio, ¿sí? Tanto espacio como para pasar, creo que les había dicho que iba a ser unas 6 pasadas. Entonces, por este espacio, por el mismo espacio por donde está la trama roja, ¿sí? Yo voy a ir pasando despacito esta que va a ser la, recuerden, antepenúltima, que está en la misma posición de la última. La que va a estar en la posición contraria va a ser la penúltima. Es decir, contando de arriba hacia abajo, lo que estoy haciendo ahora es pasando la tercera, ¿sí? Esta es mi pasada de trama. Como yo en este sector, digamos, para quienes hayan estado haciendo laboreo, yo acá ya es imposible casi hacer laboreo y aparte es innecesario. Entonces ven que ahí tengo el rojo, ese rojo lo llevo por arriba y este que quede abajo. Despacito, de a poquito voy pasando esta trama. Y la voy dejando en esa posición. Entonces, para que se ubiquen en lo que yo les decía, ¿sí? El trabajo posterior, se los voy a mostrar en este pedacito chiquitito, va a ser así. Yo tengo ese rojito, es la última, y este blanco es la antepenúltima. Entonces lo que tendré que hacer, ¿sí? Este hilo que pasa por detrás, ¿sí? Traerlo hacia adelante, ¿sí? El que está por delante, correrlo, y el que está por detrás, traerlo. Ese va a ser el último paso, ¿sí? Y por ese espacio es por donde va a pasar la penúltima pasada de trama, que sería el último paso del trabajo. Probablemente el paso más largo, el paso más complejo, ¿sí? Donde me va a llevar mucho tiempo, porque en algún espacio donde ya no hay espacio, valga la redundancia, probablemente tenga que ir trayendo hilo por hilo. Al principio, cuando tenía mucho espacio, yo iba agarrando de 3 o de 4 o de 5, pero ahora solamente voy a tener que agarrar de a 1 o de a 2 a lo sumo. ¿Para qué? Para que el trabajo sea más prolijo, es decir, porque si voy agarrando de 3 o 4, de momento la aguja se va a poner muy pesada y se va a hacer muy difícil. Entonces voy a hacer mucho trabajo y acuérdense de sus muñecas, sus dedos, sus manos.
Entonces voy tomando de a uno y paso la trama. Voy tomando de a uno, paso la trama. Ese es el trabajo que voy a hacer y después se los voy a mostrar. Bueno, ahora sí les voy a mostrar esta parte que ya esto es milimétrico. Así que bueno, como les decía, ¿ven? Yo acá tengo que ir buscando el hilo que está atrás. Ya les voy a mostrar bien. Y tengo que ir encontrando el que corresponde. ¿Sí? En este caso, y que en definitiva yo me acostumbré a trabajar así y que a mí me sirve mucho, ¿sí? Como el urdido tiene una particularidad, ¿sí? Que siempre, por ejemplo, entre estos dos blancos, tiene que haber atrás uno de color. Entonces ese es el que voy a buscar. El siguiente va a ser un blanco. Los dos siguientes van a ser blancos, ¿sí? Entonces, fíjense, porque como yo les decía al principio, en algún momento, como yo estaba ordenando, estaba reordenando, siempre hay uno que está un poquito cruzado. Pero como ustedes ya saben cuál es el orden, ¿sí? Ven que este rojo está cruzado por sobre este. A ver, eso. Ese rojo, perdón que se mueve tanto la cámara, ahora sí. Este rojo que está cruzado sobre este blanco, ¿sí? Yo sé que va primero el rojo, entonces este rojo lo pongo en su lugar y voy a buscar ese blanco que está ahí atrás, ¿sí? Aunque tenga que levantar de a uno, ¿sí? Prefiero hacer el trabajo cómodo para no hacer mucha fuerza, ¿sí? Ahora levanto un rojo, paso la trama, ¿sí? Ahora me toca, yo sé que me toca blanco. Si yo lo corro este para atrás, ¿sí? Ahí se ve cuál es el hilito que tiene que aparecer. Entonces de a poquito, ¿sí? Ese es el que voy a traer. Tengo la referencia también. Tengo la referencia del hilo que está abajo, ¿sí? Entonces, cuando yo muevo, ¿sí? El que estoy trayendo de atrás, se tiene que mover exactamente ese que es el que está ahí abajo. Entonces de a poquito, ¿sí? Y así es todo el procedimiento. Probablemente la última vuelta, en este caso que yo tengo, no sé, unos 1000 hilos de urdimbre, un poquito menos tal vez, tenga 1 hora, 1 hora y media. Pero en un trabajo un poquito más largo, ¿sí? Esto puede llevar unas 3-4 horas. Así que bueno, así despacito, ¿sí? Con paciencia, de a uno. Fíjense, presten atención en el borde, en el orden, cuál es el hilo que corresponde, ¿sí? Y acuérdense que este trabajo que estoy haciendo es el trabajo que antes hacían los lisos, es decir, en el orden que correspondía. Acuérdense que yo les decía que el orden estaba en los lisos. Como ahora no tengo lisos, tengo que saber cuál es el orden de los hilos. Entonces, el proceso que estoy haciendo ahora es el que hacían los lisos antes, es decir, extraer hacia atrás en forma ordenada, ¿sí? El hilo que correspondía según el orden. ¿Lo ven? Ahí está. Ese es el que tengo que traer. Y así, uno por uno. Bueno, ahora sí. Ya estoy en las últimas pasaditas. Cambié el hilo de trama. Estaba haciendo con blanco, lo termino con rojo porque este rojo está mejor torcido que el blanco. Y bueno, y la verdad que se cortó más de lo que hubiera querido, entonces directamente uso este que es más fuerte. Así que, como les venía mostrando hoy, digamos, lo que ustedes tienen que hacer es buscar, ¿sí? Este rojo, ¿se acuerdan que tenía que estar arriba? Entonces voy a seguir buscando el que corresponde acá. Ven que me ayudo. Y esta es la parte difícil. Hay que ir encontrando ese que corresponde.
tengan paciencia cuando vayan a hacer esta parte, porque esto les va a llevar mucho tiempo, por un lado. Probablemente les cueste mucho trabajo, o sea, seguramente le van a doler los dedos de la aguja. No se apuren, no lo hagan así contrarreloj, que no hay ninguna urgencia. Y bueno, y como les vengo diciendo desde el principio, traten de apuntar a lo más importante del trabajo, que es entender cómo funciona, ¿sí? Y ahora sí, este es el último. Ahí está. Bien, es probable, ¿sí?, que como ustedes, bueno, como a medida que vamos tejiendo no se ve lo que va quedando atrás, ¿sí? Es probable que haya algún tipo de errores, que haya algún tipo de... se nos haya quedado un hilo suelto, que se nos haya perdido cuando lo estamos trayendo con la aguja. Todo eso lo vamos a corregir después. Yo ahora lo voy a sacar, ¿sí? Lo que voy a hacer es cortar todo esto, cortar todos estos hilos. Lo voy a empezar a cortar, los voy a mostrar, así ya ven el procedimiento. Primero lo que voy a hacer es sacar este. Acuérdense que este cordón quedó por dentro del tejido, así que voy a sacar este. Ahí estamos. Y lo que hago es más fácil con esto que con la tijera. Voy a cortar esto. Ahí está. Fíjense la tensión que tenía esto y se va a seguir achicando, ¿sí? Fíjense que esto es lo que estaba apretado. Fíjense que ahora queda una luz ahí de 2 dedos. Bien, una vez que haya sacado esto, lo que voy a hacer es, esta vez acá porque me quedó apretado el hilo acá. Lo mismo, arriba, como este cordel me quedó por dentro del tejido, lo voy a sacar. Todo esto que estaba anudado al travesaño lo voy a desanudar, ¿sí? Acuérdense que para fijar, entre comillas, el tejido, perdón, yo había atado el guachín ahí arriba y este lado también. Ahí está. Listo. Bueno, acá está. ¿Sí? Ahí está todo el trabajo. Ahora lo que queda es empezar a sacar todo este hilo de algodón que está suelto y empezar a arreglarlo. Una vez que empiece a hacer eso, les muestro cómo sigue. Bueno, ya lo tengo acá arriba. Entonces les voy a mostrar como les decía. ¿Se acuerdan que yo había empezado
a tramar la última parte con blanco, pero como se me rompió, se me cortaba mucho, entonces lo seguí con rojo. Entonces este rojo lo agarro con la aguja y si ustedes se fijan, lo voy a pasar por el espacio donde va la primera trama, ¿sí? Generalmente queda un espacio ahí, no siempre, pero bueno, el espacio que quede entonces con este pedacito de hilo rojo lo voy a rellenar. En realidad esto no, yo podría cortarlo directamente ahí a ese hilo, ¿sí? Podría cortarlo porque esto no asegura nada, solamente yo lo dejé para mostrarles cómo queda. Entonces lo voy a seguir pasando por este espacio, que es, como les decía, el espacio de la última pasada de trama, ¿sí? Bien, ahí lo voy a dejar, después sigo, así les muestro otra cosa. Bien, cuando empecé a tejer, ¿sí? Me di cuenta que en un hilo, no sé por qué, me había quedado suelto, ¿sí? Un hilo de urdimbre. Entonces este hilo de urdimbre, acá está la otra parte, lo corté porque quedaba muy tirante. Voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Puedo destejer esa parte donde está tejido, es decir, puedo ver dónde viene ese hilo, ¿sí? Y destejerlo, no va a cambiar nada. Y acá, ven como voy siguiendo por donde aparece. Como acá no veo, directamente acá lo que puedo hacer es, otra vez, meterlo dentro de la aguja. Y pasarlo por alguno de los espacios de trama, ¿sí? Lo voy a pasar por acá. Ahí está. Entonces ahí va a quedar escondido este hilo. Ahí está. ¿Sí? Después lo voy a continuar escondiendo, así queda bien apretado ahí. Después, una vez, acá tengo otro. Este cuando estaba urdiendo se me había cortado y para no dejarlo digamos, en el medio del tejido, ¿sí? Este lo dejé acá. Voy a hacer lo mismo entonces. Este rojo que tengo de este lado, ¿sí? Lo voy a llevar para aquel lado. Entonces otra vez voy por el lado, por el espacio donde va la primera pasada, la última pasada de trama, porque esta es la parte de arriba, ¿sí? Y ahí voy pasando, ¿ven? Y al otro pedacito, porque eran dos rojos, este otro rojo lo voy a sacar por acá. ¿Se acuerdan que cuando empezamos al principio me habían preguntado qué hacer con estos hilos? Bueno, con estos hilos voy a hacer una trenza. Acá tengo, ¿sí? En esta otra punta tengo estos son los del principio, ¿se acuerdan? Acá tengo el guachín. Lo anudé fuerte. Acá tengo el guachín. Entonces con esto, ¿sí? Tengo para... Este es el principio, ¿sí? Entonces acá tengo uno uno rojo, uno negro, uno rojo, uno negro y uno blanco. Y en esta otra punta de abajo también, ¿sí? Tengo uno rojo, dos rojos, dos negros y dos blancos. Y en esta punta tengo un negro, cuatro rojos, tres rojos, perdón, y estos blancos. Entonces, bueno, donde no me coincida, ¿sí? Le voy a agregar alguno más como para que todas las trencitas de todas las puntas sean iguales.
Bueno, ese va a ser el trabajo casi final.